Yo creo que hay que atacar los flagelos que generan la criminalidad, ¿sí? Porque el Estado pues, racial y patriarcal y clasista se ha enfocado en el resultado y no en las causas. Y las causas de esos flagelos tienen que ver con las inequidades, con las desigualdades, tiene que ver con la violencia que se ha sembrado. Por tanto, yo creo que disminuir todas esas violencias, generar oportunidades, condiciones para que la gente pueda realizar sus sueños. Los jóvenes, por ejemplo, que hoy se usan como armas de guerra, yo creo que son falta de oportunidades. Mientras que aquí se les cierran las puertas a los jóvenes para que puedan ir a la educación superior, pues ¿cuál es el camino que les queda? El camino que les queda es de la delincuencia para sobrevivir de cualquier manera, pero ¿cuáles son las otras oportunidades que les ofrecemos como Estado? Yo creo que ahí tenemos que enfocar, usando por supuesto otras herramientas. Yo creo que el arte sirve mucho para orientar el camino, sobre todo de la población joven que ha sido utilizada por esa política de la guerra. Yo creo que la educación será fundamental para que la gente pueda hacer sus sueños realidad, su camino, y lo digo pues también reconociendo las condiciones precarias en las que a mí me tocó estudiar. Y yo creo que en concreto la gente necesita de oportunidades. Ya si ofreciendo en un estado social de derechos las oportunidades para hacer un proyecto de vida, para hacer un camino, la gente persiste en delinquir, persiste en cometer crímenes, pues ahí ya el Estado, que también tiene su responsabilidad en términos de su papel estatal, en términos de parar la inseguridad, de parar la violencia, pues tendrá que asumir. Y ahí la fiscalía, yo creo que no puede seguir siendo la fiscalía que se hace política, sino que la fiscalía que asume su papel investigativo frente a los hechos victimizantes que padecen muchos pueblos y comunidades. No hay un programa realmente de resocialización de las personas que cometen conductas criminales. Esos programas lo que hacen es que las personas salen de allá peor, con una sociedad primero que les excluye, que les revictimiza cuando salen de allá, pues el sistema, digamos, los colocó en esa condición. Y después salen y la sociedad los excluye. Y entonces, ¿qué hacen? Vuelven y hacen lo mismo, reinciden en un crimen o lo que sea. El gran desafío es cómo preocuparse por esas acciones de transformar también esas formas de ejercer justicia, y por supuesto eso no se hace solo de un gobierno, sino que eso implica un engranaje estatal. Como Angela Davis lo ha venido diciendo, las cárceles son para la gente pobre, las cárceles son para la gente que no ha tenido oportunidad, las cárceles son para la gente que se rebela al sistema. Pues yo como lideresa social que he vivido hechos victimizantes, que he estado amenazada, que también he vivido atentados, yo creo que cuando un líder social levanta la voz es porque no hay garantía de derechos, es porque a su comunidad, a su familia, a su territorio, su causa, pues hoy no está gozando de sus derechos. Uno alza la voz porque hay una necesidad que hay que resolver, y yo creo que escuchar esas voces es parte de resolver eso. Trabajar por garantizar los derechos de las poblaciones, de las comunidades, de los territorios, ya sean urbanos o rurales, yo creo que es parte del desafío que tenemos. Y por supuesto yo podría hablar de sí, vamos a seguir brindando protección individual a todos los líderes, pues yo tengo un esquema de protección y a veces no es eficaz porque no se ajusta a las realidades y a los contextos de donde vivimos. Entonces yo tengo un esquema de protección, pero cuando me voy a la zona rural, por ejemplo, no me funciona, porque en esas zonas rurales a donde voy, pues los escoltas no pueden estar. Y si están, al contrario, se vuelven una amenaza más para los propios líderes y para ellos mismos. Entonces eso no es tan fácil, pero por supuesto hay medidas de protección colectiva a las que nosotros hemos apelado y que hemos ayudado a construir. Y le hemos propuesto al gobierno medidas de protección colectiva con enfoques étnicos, con enfoques diferenciales, con enfoques de género, solo que no hay voluntad política para aplicarlas, tanto en términos materiales como en términos políticos. Por otro lado, creo que la Fiscalía
el sistema de justicia tiene que funcionar. Hay impunidad frente al asesinato de los líderes sociales, líderes y lideresas, impunidad frente al asesinato de defensores y defensoras, hay impunidad frente al asesinato de defensores ambientales en este país, y por eso hoy Colombia es el país del mundo donde más líderes defensores ambientales se asesinan. Al contrario, hay una legislación ambiental, pero los políticos de este país, por lo menos los que están en el Congreso, mayoritariamente pues han votado por el no al convenio de Escazú, por ejemplo, que uno sabe que es una herramienta legal, que es una herramienta que permitiría ayudar en términos políticos, pero en términos de información, en términos jurídicos, en términos del derecho internacional, ayudaría a salvaguardar la vida de los defensores y defensoras aquí, pero eso no se aprueba porque sabe que pues le exige a las empresas que están en los territorios información adecuada, idónea frente a los proyectos, frente al desarrollo hegemónico que van a hacer, frente a cualquier proyecto que vaya a afectar el medio ambiente. Entonces lo ven como un obstáculo, como una barrera, así como hoy el derecho a la consulta previa, que se ve como un obstáculo para el desarrollo, y que hoy mismo están en el Congreso, en la Cámara, planteando la reglamentación para limitar su alcance, porque este ha sido uno de los derechos que nos ha permitido como pueblos poder detener algunos proyectos de muertes en varios territorios. En mi comunidad nosotros detuvimos los títulos mineros que estaban desplazando forzosamente a la comunidad en 2009 a partir del derecho fundamental a la consulta previa. Yo creo que la deforestación en la Amazonía y en el Pacífico también, eso es parte de la política extractivista, eso es parte de esa política de usar el territorio simplemente como obtener riqueza acumulativa y ya. No estoy diciendo que la gente no pueda hacer un uso razonable del aprovechamiento de esos bosques, de esos territorios, pero de la manera en que eso se está haciendo, eso es igual que la minería ilegal, eso es igual que el narcotráfico, y lo están usando también de la misma manera. Entonces yo creo que hoy pues tendría que haber una política que realmente se comprometa a cuidar toda la biodiversidad, y lo que le decía, la Amazonía, al igual que el Pacífico, son parte de esos pulmones del mundo, y no cuidar esto es destruirnos a nosotros mismos. Eso no solamente pasa por campañas, sino que pasa por programas de desarrollo económico en estos territorios a partir de la conservación de su biodiversidad, pero también pasa por porque esa política ambiental realmente se implemente. Aquí se entregan esas licencias de explotación forestal acomodadas y amañadas. ¿Cuáles son las reglas que hay para regular eso? No hay reglas. Y bueno, también se hace ilegal, pero así mismo como se hace la minería ilegal, que todo el mundo deja que eso pase por los territorios, se saque, pero nadie la ve. Y las máquinas nadie las ve, así mismo la madera que se saca de esos territorios cuando se monta en los carros nadie los ve, la gente se hace la de la vista gorda, y hay un tema que hay que asumir, y es el tema de la corrupción. Eso tiene que ver con la corrupción, y corrupción que se da a veces de las mismas corporaciones autónomas regionales. Gracias a ustedes, y soy porque somos, y vamos para adelante como pueblos y como mujeres. Yo creo que este país es antirracista o no es, o es antipatriarcal o no es. Este país se pone al servicio de la vida o no es, porque estamos viviendo en un país inviable y hay que transformar eso. Y llegó el momento de, desde abajo, desde la raíz, colectivamente, en la diferencia, transformar esta política de la muerte que ya no aguantamos.